José Luques es un geólogo con fuerte arraigo en nuestra ciudad y la región. Ha trabajado en proyectos a lo largo y lo ancho de América y hoy nos da su opinión sobre la polémica extracción de petróleo en el mar argentino. Me gustaría comenzar diciéndote que es una expectativa muy grande la que hay en este momento con respecto a la exploración en el offshore, como se llama, mar afuera, offshore. Y tengo la suerte de poder comentarte que yo tengo experiencia en eso. En mis primeros años de carrera, bueno, de los 40 años que tuve, graduado en el 80 hasta el 2020, trabajé todo el tiempo en la industria petrolera y prácticamente mis primeros 10 años fueron en relación con offshore. Y un offshore que no es el de ahora a nivel de tecnología, era un offshore donde la tecnología que existía estaba realmente muy controlada, pero también era de mayores costos, era una situación de aislamiento fuerte para los que estaban trabajando en la industria. No existían las comunicaciones que existen hoy, de modo que nos embarcábamos y nos íbamos 28 o 30 días a la plataforma y no teníamos posibilidades de comunicarnos con nuestra familia. Pero definitivamente debo decir que fue cambiando mucho la tecnología junto con la comunicación y junto con la computación, y eso mejoró muchísimo todo. A tal punto que hoy podemos decir que la tecnología de offshore debe ser de las más avanzadas dentro de la industria petrolera. Por ahí le corre junto con lo que es la tecnología del fracking en el no convencional, pero todo lo que es offshore hoy por hoy está súper desarrollado en comunicación, en perforación, en nuevas tecnologías de producción, etc. Lo digo porque, ¿qué pasa? El petróleo convencional, como se dice más ahora para distinguirlo del no convencional, que es sacar el petróleo directamente de la roca generadora, de la roca madre. El convencional saca el petróleo que migró ya desde la roca madre hacia una roca almacén o roca reservorio. Entonces ese convencional prácticamente, no digo que esté agotado, pero ya está en una etapa madura. El único convencional que queda en este momento es el petróleo que está ubicado offshore. ¿Me explico? Entonces los grandes descubrimientos que están habiendo últimamente tienen que ver con el mar. Tienen que ver con el mar. Los grandes descubrimientos que se están haciendo en este momento en el norte de Sudamérica, en Guyana, algo en Surinam, en todo lo que sería el Caribe, tienen que ver con las nuevas reservas que están apareciendo últimamente a disposición en el mundo, ¿no? Pero es un petróleo caro, eso es así. Es un petróleo que el costo por barril de extracción ya no es el mismo que un petróleo convencional. No es el costo de la extracción de un petróleo en la cuenca neuquina, que es la nuestra, o la cuenca del Golfo de San Jorge, tiene un costo muy bajo comparado a lo que es el costo de una exploración offshore. De modo que hay que ser muy cuidadoso en eso en cuanto a la planificación, ¿no? Lo digo desde el lado de la empresa exploradora, ¿no? De la empresa operadora. Pero sí, la movida que hay en este momento acá en Argentina es para mí muy positiva porque si bien todavía tenemos la posibilidad de seguir o de comenzar a explotar debidamente Vaca Muerta con el no convencional, la expectativa que se tiene en el offshore argentino es muy grande. Y te voy a contar por qué. Nosotros tenemos muchos pozos exploratorios hechos offshore, digo nosotros, Argentina, ¿no? Muchos de esos pozos perforados por YPF desde los años 60, 70, y otras campañas fueron las de Exxon, o bueno, hoy Exxon, en aquel momento era la ESO, en la cual yo tuve la oportunidad de participar, porque cuando yo me gradué en el 80, en el año 81 ya estaba una plataforma que era la plataforma General Mosconi, de propiedad del Estado argentino, pero alquilada por la ESO, para perforar en la cuenca austral, que es la cuenca que está frente a Tierra del Fuego. Tuve la suerte, digo suerte hoy porque pasó el tiempo, porque en realidad era bastante desafiante ir a trabajar en esas plataformas. Pero lo hice, estuve como en 4 o 5 pozos, descubridores, muchos de ellos, campos que hoy producen,
en este momento. Y realmente la experiencia que tenemos en Argentina no es más que esa, no hay mucha experiencia más. El otro offshore es un offshore cercano que se tiene en el estrecho de Magallanes, en la zona del estrecho entre la Patagonia, entre Santa Cruz y Tierra del Fuego, también hay explotación, pero es de mar menos profundo. Cuando hablo del offshore, cuando menciono yo esto de Exxon, eran plataformas semisumergibles, o sea, en aquel momento era con más de 500 metros de agua, de pelo de agua, ¿no? Desde el fondo del mar hasta la superficie. Posteriormente me tocó trabajar en Brasil, no quiero contar mi historia, pero digo por qué puedo hablar un poco de cómo es esto, ¿no? Lo quiero dar como introducción para después comentar de qué pienso al respecto. Después me tocó trabajar en Venezuela, bueno, cuando fui a vivir a Venezuela, ya me tocó la guerra de Malvinas allá, en el 81 fui, 82, 83, hasta el 85 estuve con algunas alternancias trabajando en Golfo de México, también en plataformas. Y posteriormente pasé a trabajar en Brasil en exploración offshore también. En Brasil me sorprendía en ese momento que estábamos con pelos de agua, como se llama, de 700, 800 metros. Y yo hablaba con los geólogos de la Shell de Brasil, en ese momento que se llamaba Pecten, do Brasil, y me decía, lamentablemente no tenemos tecnología para poder ir más adentro, porque si pudiéramos pasar el talud, conocemos todos la plataforma, el talud y la llanura abisal, bueno, si pudiéramos pasar el talud es muy probable que allá encontremos mucho más reservas. Me lo decían en los años 80. Pasaron los años y en los años 2000 Brasil logró hacer tecnología para poder perforar con 3.000 pelos, con 2.500 de pelo de agua y ahora casi 3.000 y han encontrado yacimientos gigantes. Brasil en este momento, con el yacimiento Lula y otros más que tiene 15.000 millones de barriles descubiertos de petróleo. Está bien, es un petróleo caro, todo lo que quieras, pero en algún momento la tecnología va a permitir bajar esos costos y va a poder autoabastecer a Brasil y tal vez Brasil convertirse en un exportador de petróleo, ¿no? Le pasó a Guyana en este momento, que están descubriendo también, y está la Exxon haciendo eso. Y acá en Argentina voy a hablar de lo que nos pasa ahora. Las cuencas de Argentina, todas como, bueno, no iba a decir como todos sabemos, pero no es así. Los geólogos sabemos todos que hacia tiempos del fines del Triásico e inicio del Jurásico, hasta ese momento había un solo continente que se llamaba Gondwana, y a partir de esa fecha empezó como a abrirse una grieta muy grande, a separarse los continentes, Sudamérica en este caso de África, también se separaba Norteamérica de Europa. Pero en los tiempos en que estaba todavía limitada la apertura y era solamente una especie de valle sumergido con mucha biota, mucha vida, todo eso generó mucha roca madre, generó esa materia orgánica viviente en ese océano incipiente que había con buena temperatura, logró una gran fauna marina. Todo eso fue realmente muriendo y depositándose y convirtiéndose con posterioridad en lo que sería la roca madre del petróleo que hay en las cuencas atlánticas, tanto del este de Sudamérica, donde está Brasil, donde está Guyana y donde ojalá esté también las cuencas nuestras de Argentina, y las cuencas del oeste de África, el West Africa, como le llaman los gringos. El West Africa está todo descubierto y hay, qué sé yo, Nigeria tiene miles de millones de barriles de reserva, Gabón no tiene tanto, pero tiene Angola, tiene más al norte está Camerún, bueno, montones de países que tienen eso. Y el equivalente analógico de eso, que es la costa sudamericana, Brasil tiene grandes descubrimientos, están buscando en lo que sería la zona del delta del Amazonas, pero hacia el norte de Brasil, lo que sería Surinam y Guyana, hoy están descubriendo grandes yacimientos. Y hay una novedad, en el año pasado y anteaño, 19, 20 y 21, hubo 2 o 3 grandes descubrimientos, pero muy grandes, en las costas de Namibia. Para los que no conocemos bien, no recordamos cuáles son los países africanos del sur. Sudáfrica está en el extremo sur del continente africano y el país que sigue hacia arriba, hacia el norte, es Namibia. Se creía siempre que el límite de la generación del buen petróleo llegaba hasta Gabón, que es el país que sigue, después viene Angola. Llegaba hasta Gabón, porque de Gabón para el sur no habían descubierto nada todavía, pero era el modelo que tenían de búsqueda, de exploración. De repente insistiendo, gente de eso y de Shell, de Total, de las grandes empresas, las major como le llaman,
cambiaron su modelo de búsqueda y encontraron petróleo cretácico en Namibia, al sur casi en frontera con Sudáfrica. Y entonces, volviendo a la historia que yo les contaba del Gondwana, esa cuenca donde encontraron el petróleo, ahora han encontrado un descubrimiento de 5.000 millones de barriles, otro de 4.000 millones de barriles, grandes volúmenes. Esa cuenca es la misma que hoy estaría frente a Mar del Plata, pero no en la costa marplatense. Estaría en el equivalente del talud de nuestra plataforma frente a Mar del Plata o frente a la provincia de Buenos Aires. De modo que esos descubrimientos de hace 2 o 3 años han generado una expectativa muy grande a tener buenos descubrimientos acá en Mar del Plata. Es una explicación medio doméstica pero geológica de por qué hay gran expectativa en lo que sería la cuenca atlántica norte. Le llaman CAN, Cuenca Atlántica Norte. El bloque que se licitó ahora es el CAN 100, es el CAN Cuenca Atlántica Norte, bloque número 100. Y Argentina no se dedicó mucho al offshore porque todavía tenía petróleo en el onshore, en el continente, en tierra, ¿no? De modo que por eso era una cuestión. La otra cuestión es que no me quiero meter porque no lo conozco mucho, pero por lo que uno lee en prensa y por lo que uno es ciudadano argentino y conoce, decisiones políticas que hacían que por ahí no era muy fácil poder licitar y sacar. De hecho, la licitación fuerte que se hizo, creo que en el año 2017, fue en un gobierno mucho más abierto hacia la inversión extranjera. ¿Entendés? Se licitó ahí, quedaron esos bloques ya asignados y hoy uno de estos bloques, el que acabo de mencionar, es un bloque asignado en aquellos años. ¿Entendés? Entonces, tiene que ver mucho la política energética que tenga el país para poder decir, sí, quiero que vengan dólares de afuera o que vengan euros o lo que vengan lo que quieran. Pero es una decisión política la que hay que tomar, en la cual no me quiero meter. Lo que sí digo es que sí, hubo un tiempo muy largo en el cual no se exploró en el offshore de Argentina. Y la teníamos, de última, pasó una situación, cuando nosotros no estábamos explorando, unos bloques asignados en cercanías de las Islas Malvinas, asignados por el gobierno británico, se asignaron bloques a una empresa que se llamaba Noble, otra se llamaba Rockhopper. Ellos descubrieron petróleo al sur de Malvinas, al norte de Malvinas. Descubrieron petróleo, fuera de nuestra jurisdicción, ¿no? De nuestra área de soberanía. Ellos descubrieron, por ahí no son grandes yacimientos, pero encontraron un modelo que se llama un play, un juego de relación roca-madre y roca-reservorio que se pudiera buscar en toda la costa argentina. Yo soy optimista, un explorador, un geólogo tiene que ser optimista, si no te dedicas a otra cosa, por un lado, pero no importa eso. Lo que te diría es que si hablamos de experiencia, debemos decir que el bloque que se licitó, solo se licitó para hacer un pozo, ni siquiera se hace la sísmica. En un bloque que es el 102, se aprobó el estudio de impacto ambiental para hacer un estudio sísmico. Y en el 100, que es el más polémico, que fue el inicio de toda esta discusión, es aquel en el que se aprobó el estudio de impacto ambiental para hacer un pozo exploratorio, donde en realidad, si bien yo soy optimista de pensar que podemos tener el análogo de lo que se encontró en Namibia, capaz que no lo encontramos. Por otro lado, la exploración tiene un alto riesgo en cuanto al éxito. El riesgo promedio de un pozo exploratorio es de 10 a 12%. ¿Qué te quiere decir eso? Que para poder descubrir, la estadística te diría que tenés que hacer 10 pozos para en uno de ellos descubrir algo. De modo que si haces un pozo y no descubrís nada, como explorador no podés desilusionarte. Tenés que decir, bueno, ¿en qué no le pegamos? Hagamos un post-mortem y sigamos explorando. ¿Entendés? O sea, no es que porque perforemos un pozo ya vamos a descubrir. La preocupación que viene, sí es verdad, como cualquier proyecto, y voy a hablar de lo que sé, cualquier proyecto petrolero o gasífero incluso, tiene su riesgo. Pero la industria petrolera, que existe desde hace más de 100 años, tiene clarísimo cómo mitigar esas cuestiones. Que han sucedido accidentes, es verdad, pero porque se cae un avión nadie deja de volar en aviones. Entonces, porque alguna vez hubo un derrame, no podemos ser tan limitantes de mente para decir no perforemos ni exploremos. Tenemos que pensar de qué manera podemos evitar que sucedan esos derrames cuando suceden, porque generalmente son accidentes humanos, de índole humano, no es que la empresa trabaja con desidia y no se dedica a esa cuestión. Lo que sucede por eso son errores humanos, de comunicación o de falta de algo,
que hizo que ocurriera el accidente. Pero paso a comentar algo. La empresa que opera el bloque 100 es Equinor. Equinor es una empresa noruega que anteriormente se llamaba Statoil con S. Y cambiaron su nombre, fíjate vos si serán, no sé cómo decir, amigos del ambiente, que hicieron un plebiscito en Noruega para ver qué nombre le ponían a la empresa. Primero porque ya no eran más estatales, porque tenían mucho capital privado. Y segundo, le querían sacar el término oil, que en inglés significa petróleo o aceite. Y querían tener un nombre mucho más amigo con el ambiente. Entonces, estuvieron un año haciendo plebiscito a toda la población noruega y ganó la palabra Equinor, donde X es equidad, que tiene que ver con igualdad y con todo eso, y lo de Nor es porque es noruega la empresa. De ahí se inventó un nuevo nombre para la misma empresa. Fíjate que hasta se cambiaron el nombre y no es tramposo eso. Los noruegos tienen un gobierno socialista y participa el pueblo en todo lo que se decide. Por lo tanto, fue una decisión muy bien hecha desde el punto de vista democrático, si querés, para llamar a la empresa de otro nombre para que no impacte mal en las nuevas generaciones. Y por otro lado, debo decir que Noruega, que tiene petróleo en abundancia, todo lo tiene en el mar, no tiene nada en tierra. Tierra es como Chile, es montaña, montaña, montaña. Todo su petróleo está metido en el Mar del Norte. Y han descubierto grandes yacimientos. Y tienen, de hecho, todo el petróleo que vendieron les sobraba la plata porque son pocos habitantes. Y armaron un fondo soberano de 17.000 millones de dólares para cuando no tengan más petróleo. Fíjate, quiero decirte que Equinor hace las cosas lo mejor que se puede hacer en la operación offshore, yo te aseguro. No ha habido prácticamente accidentes en todas las operaciones que ha hecho Equinor, tanto en Noruega como en Australia, en otros lados donde opera. Es una de las premium. En offshore es una de las premium. Podés hablar de Total, podés hablar de Shell, de eso, que también tienen actividad offshore. No han tenido grandes accidentes. El gran accidente que hubo en el Golfo de México fue de BP, de British Petroleum. Pero en general, las otras empresas que nombro tienen operaciones onshore, trabajan en tierra. Pero Equinor es 100% offshore. Tiene operaciones en tierra como socia. De hecho, es socia en Vaca Muerta y todo. Pero no opera otra empresa. Ponen capital para sacar algún dividendo. Pero quedémonos tranquilos, soy optimista con eso. Soy optimista en que podemos descubrir algo. Soy optimista en que va a operar bien Equinor. De hecho, está YPF como socia, que tampoco le va a dejar hacer cosas mal hechas. Que nuestra empresa es la que nos va a representar. Y por otro lado, soy optimista en que ojalá encontremos para poder aliviar un poco nuestra crisis económica, ¿no? José pertenece a una familia oriunda de Madariaga, pero con un gran arraigo y presencia en Villa Gesell, especialmente a través de sus hermanos. Kiko, cuya tienda de ropa fue famosa en los 70 y marcó una época, para luego dedicarse al pádel. Jorge, pionero veterinario de la ciudad, y Javier, uno de los primeros relacionistas públicos de nuestro país, muy conocido en el ambiente del jet set. Primero debo decir, porque nobleza obliga, yo soy nacido en General Madariaga y criado en General Madariaga, pero desde los 12, 13 años que mi hermano mayor puso un negocio de ropa acá en la Avenida 3, yo paso todos mis veranos en Villa Gesell y aún sin el negocio de mi hermano sigo pasándolo porque esta es mi casa, yo construí acá en Villa Gesell, nacieron mis hijos acá, los crié acá hasta que fueron... toda su infancia la vivieron acá y después el trabajo me llevó a vivir en otros lugares. Para mí Villa Gesell es la vida que puedo contar, de verdad. La vida, las alegrías de la adolescencia, de la vida en la playa. Para mí la playa es todo. El mar lo respeto mucho, de verdad, pero tuve mis situaciones acuáticas en su momento. Siempre cuento que con amigos como Miguel Medina, que trabajábamos juntos ahí en el balneario Atlántico allá en los años 70, que estudiábamos él medicina, yo geología, veníamos acá a ganarnos unos mangos y trabajábamos de guardavidas en la playa, hacíamos de carpero y guardavidas, todo junto, ¿no? por un dinero, y nos divertíamos muchísimo y nos metíamos al mar a nadar, íbamos con un espinel para pescar y a la nochecita nos comíamos una corvina a las brasas. Y teníamos una tabla de madera de surf, de madera era, y el mono era un fanático del surf y jugábamos con esa tabla, nos matábamos a golpe, pero nos divertíamos muchísimo. Que en paz descanse mi hermano Kiko, se merece un buen descanso, pero de verdad ha dejado un recuerdo hermosísimo en todos los que lo conocieron.
Kiko era una buena persona, pero de las buenas, ¿eh? De las buenas. Y fue un pionero en todo. Fue un tipo que vino acá en los años, vino en el 66, vino con mamá, que hay que reconocer que mi mamá Irma, cuando Kiko vino de la Colimba en el año 66, o 67, porque él es del clase 46, hizo la Colimba en el 66, en el 67 volvió, y mamá le dijo, bueno, si no vas a estudiar, vamos a poner un negocio en Villa Gesell, que está muy pujante, está empezando a ponerse. La avenida 13 era, ¿te acordás? Todo de tierra, el gitano pasaba a caballo, ¿te acordás lo que era eso? Pusieron un local que era de Manso, al lado de la calecita de Cabuti, y ahí empezó todo. Y Kiko con 21 años ya estaba al frente de un negocio. Y demostró tener muy buen gusto, no solo para decorar su local y hacerlo como lo hizo, todo con madera tallada por Alberto Gervasio, ¿te acordás del Flaco? Lo hizo hermosísimo, era el mejor local de la 13 en su momento. Y por otro lado, buen gusto para elegir la ropa que vendía, que era multimarcas, ¿no? Porque no era representante de una marca, él traía cosas de Christian Dior, Callarel, pulóveres importados, Valentine, Musingwear, remeras Lacoste francesas, Jean Levis, Jean Lee, camperas Lee. Era todo importado y todo nacional, corbatas de arte Garmaz. Jorge también, Jorge trabajó un tiempito, después apareció, Jorge después ya se recibió porque terminó en el año 70, se fue a estudiar a Tandil y vino como veterinario. Y Javier y yo trabajamos bastante ahí en ese local. Y empezó a poner sucursales, puso sucursal en Pinamar, donde estuvo a cargo Javier con mamá. Después cuando se hizo el primer centro comercial de Cariló en la proveeduría de Gustavo Llanes, puso un local, Kiko, ¿viste? Y cuando se inauguró la Galería Verano del 86, Kiko, ¿viste? Lo invitaban porque era un local que... Javier es periodista de carrera. Él estudió en el colegio, en la Escuela de Periodismo de La Plata, en la Escuela Superior de Periodismo en La Plata, pero para tranquilizar a mamá que quería que tuviera un título. Pero él ya, cuando era estudiante, ya desfilaba. Una compañera de él de periodismo de La Plata era Teté Custarot. Eran dos chiquitos de 20 años que tenían contratos en Buenos Aires para desfilar. Y desfilaban para las fábricas de tela, para Sudamtex y otras más. Ganaban unos mangos ahí. Después empezaron esos desfiles de pasarela. Pero Javier siempre se dedicó a ese tema. Hasta que se fue a Europa. Y cuando volvió de Europa, vino acá con la idea de poner una escuela de modelos. Puso la escuela de modelos junto con Juanita Bullrich, que era una modelo de aquellos años, una rubia hermosa, y con Pata Villanueva, los tres. Y empezaron a formar los modelitos, de los cuales salieron un montón de ahí conocidas, ¿no? Y después empezó a darse cuenta que faltaba quien organizara, y encontró la beta de organizar eventos. Y era esto, relaciones públicas, ¿no? De boliches, y él laburó en New York City durante 8 años, y un día vino el que iba a fundar El Cielo, y Poli Armentano, bueno, sabemos toda la historia de él, y Petty y otros más, lo vinieron a ver y dijeron, Javier, necesitamos que vengas vos para hacer el mailing y las invitaciones de la inauguración. Inauguraron El Cielo y le dijeron, queremos que te quedes con nosotros. Y dice, no, pará, yo tengo contrato con New York City. Fue a hablar con Roberto, el dueño de New York City, le dijo, Javier, ya conmigo hiciste todo lo que había que hacer, andá y disfrutá de aquello. Era un tipo que lo buscaban, divino, ¿viste? Y yo por mi profesión me tuve que ir, pero en realidad siempre que vine traté de poner un poco de lo mío acá. Estoy a disposición de todo. Soy un ciudadano que le encanta vivir en Villa Gesell. Soy geselino por adopción y, bueno, orgullosamente geselino. Esta es la opinión de un geselino profesional y formado sobre la extracción de petróleo cerca de nuestras costas.